Aristegui en vivo. Bueno, pues retomamos el hilo de la conversación esta mañana con el doctor Edgardo Buscaglia, con quien conversamos, por cierto, el viernes en CNN sobre el tema del atentado, el atentado que ocurrió el viernes en la Ciudad de México en contra de Omar García Harfuch. Hola, doctor Buscaglia, buen día, bienvenido a este Buen día, programa. Carmen. Saludos. Qué gustazo ¿Cómo estás? verte y escucharte. Igualmente, doctor. Bueno, pues estamos en una ambulancia a lo lejos, que no sabemos si es tuya o mía, porque ya no sabe de dónde vienen los ruidos en torno a lo que estamos aquí grabando, pero bueno, al final es parte de nuestra vida cotidiana. Es una pandemia, así que estamos todos rodeados de ambulancias. Cuéntame, ¿cómo está todo por allá? Pues mira, estamos siguiendo de cerca todo este asunto. Te propusimos conversar en función de este acontecimiento del viernes y todas sus implicaciones. Hoy tenemos más información, hoy se puede revisar con cierto grado de, entre comillas, serenidad, qué implicaciones tiene un evento pues totalmente insospechado en la capital de la República Mexicana. Por lo pronto no era algo que viéramos todos los días, ni mucho menos, en contra del responsable de la seguridad de la Ciudad de México. ¿Qué has visto del viernes para acá, doctor Buscaglia? Bueno, vi interesantes cosas. Bueno, primero vemos que esta organización criminal denominada el Cartel de Jalisco Nueva Generación estaba siendo embestido, como tú sabes y dijimos el viernes, por el Estado mexicano. Y tú sabes que yo he sido un gran crítico del Estado mexicano por no tener los 4 elementos necesarios para combatir a una mafia. Una mafia, a diferencia de una banda criminal, una mafia tiene componentes políticos, componentes judiciales, componentes empresariales, componentes de sociedad civil y sicarios. Son 5 elementos que tiene la delincuencia organizada transnacional y México no estaba atacando ninguna de esas 5 dimensiones de manera adecuada y hoy está atacando la dimensión patrimonial adecuadamente y el Cartel de Jalisco estaba recibiendo fuertes embestidas del Estado mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Miles de cuentas bancarias habían sido cerradas, congeladas, que es una medida temporal, pero congelamiento. Y además hubo una extradición del hijo del jefe máximo de la organización y hay 11 extradiciones por venir. Razón por la cual este grupo criminal reaccionó como Pablo Escobar en la década del 90 en Colombia y comenzó a amenazar a funcionarios públicos mexicanos del más alto nivel, como hacía Pablo Escobar y otras redes criminales en otros países del mundo. Yo he trabajado en 119 países en estos temas, entonces uno tiene una enciclopedia de casos en la cabeza que te permite un poco diagnosticar si a un funcionario público se lo ataca, como se atacó a García Harfuch. Muchas veces sucede en algunos países que se lo ataca porque la delincuencia organizada considera que el funcionario trabaja para el grupo criminal opuesto. Ese es un motivo por el cual en algunos países se asesina, se atenta contra la vida de funcionarios. Y el otro motivo principal en todos estos casos que tenemos en la cabeza de muchos países es que se lo ataca y se atenta contra el funcionario porque está haciendo las cosas bien, que es lo que ocurrió el otro día. Así que vengo con... Nunca un atentado es una buena noticia, pero el indicador detrás del atentado refleja, sí, una buena noticia, es que el Estado mexicano le ha estado pegando bien patrimonialmente a la organización Jalisco Nueva Generación y hay 11 extradiciones por venirse que los desmantelaría en su dimensión política, en su dimensión judicial, en su dimensión empresarial y en su dimensión de sociedad civil. Esto es importante porque son las dimensiones que nunca atacaron los gobiernos de Calderón, ni de Fox, ni de Peña Nieto. En los años 90, cuando estaba Samuel González Ruiz a cargo de la UEDO, se intentó atacarla y se logró grandes resultados. Recordarás el caso del gobernador de Quintana Roo, Villanueva, que en su momento se lo desmanteló. Entonces, desde los años 90 no se atacaba a la dimensión política y a la dimensión patrimonial de manera adecuada y estoy muy esperanzado que el buen trabajo que está haciendo el doctor Santiago Nieto en la UIF se refleje en un futuro buen trabajo que haga Hertz Manero, que no lo comenzó a hacer. Entonces, hasta ahora estamos bien. Ahora, este grupo criminal, para realizar un ataque de esta envergadura, necesita apoyo logístico local. Y el apoyo logístico local se lo brindaron bandas locales de la Ciudad de México,
cosa que le dieron refugio físico a los miembros de la organización criminal, que atacaron, que cometieron el atentado. Hubo un apoyo logístico para la obtención de armas, ¿no? Armas de lanzagranadas, fusiles usados por ejércitos en el planeta, Barrett. O sea que tenemos a una organización criminal transnacional, mafiosa, con políticos, jueces, fiscales, policías, empresarios, sociedad civil pantalla y sicarios, que está usando a grupos locales en la Ciudad de México para cometer este mega atentado. Ahora, lo que más me preocupa, como yo creo que se lo dije en algún momento a un periodista francés de Le Monde, lo que más me preocupa es que este grupo criminal está amenazando a funcionarios públicos al más alto nivel, como hacía Pablo Escobar. O sea, está amenazando al presidente de la República, está amenazando al ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Exteriores, se dice en México, Marcelo Ebrard, está amenazando a Santiago Nieto, que es un poco el que más, y estaba amenazando a el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que había ya encabezado a través de inteligencia policial, mezclada con inteligencia militar, había encabezado grandes golpes contra el cartel de Jalisco en los últimos meses, en el área del narcomenudeo, galpones de almacenamiento para contrabando. Entonces ya este grupo criminal sintió que, a pesar de su compra de jueces, de su compra de políticos, de su compra de empresarios, aún así el Estado los estaba desmantelando. Es una buena noticia. Ahora, para desmantelar a una red criminal, Carmen, necesitas 4 elementos, como tú y yo venimos hablando desde el 2007, hace ya 13 años. Necesitas un programa de prevención social, porque muchos pueblos están capturados, pueblos pequeños están capturados por el Mencho. Yo recorro Jalisco, Colima, recorro los estados y los pueblos están literalmente capturados. El Mencho es la autoridad, para hacértelo claro. Y cuando la gente le pregunta si prefieren al Mencho o al Estado mexicano, te dicen que uno es malo y el otro es peor. El Estado mexicano es el peor. Entonces hay que recapturar el tejido social, no a través del sistema judicial, sino a través de un programa de prevención social, que no es combatir la pobreza. Combatir la pobreza está muy bien, pero un programa de prevención social de la delincuencia organizada requiere mucho más que combatir la pobreza. Tenés que quitar a la delincuencia organizada de la provisión de bienes y servicios públicos. O sea, hoy el cartel de Jalisco Nueva Generación provee de agua, provee de alimentos, provee de medicina preventiva. El cartel de Jalisco Nueva Generación está actuando de mediador y árbitro en conflictos entre civiles. Roban gallinas o hay un problema de límite entre propiedades. O sea que el cartel de Jalisco Nueva Generación es un pequeño Estado dentro del Estado mexicano y hay que quitarle ese poder social que tiene, sin el cual, o sea, no lo puedes capturar, porque los pequeños pueblos los protegen por miedo o porque están obteniendo bienes y servicios casi públicos. Este cartel se ha transformado en un pequeño Estado dentro del Estado, y después tenés que tener una limpieza del Poder Judicial, como venimos diciendo. ¿Te acuerdas? La segunda pata de la mesa. Hablábamos, ¿te acuerdas? Hace 13 años de las 4 patas de la mesa, el Poder Judicial mexicano. Saldívar, el doctor Saldívar, dar muchos discursos, todo el día está dando discursos, suena muy bien, pero todo país que ha salido de esta pesadilla necesita un plan judicial antimafia, limpieza de sus jueces, limpieza de sus fiscales por el lado de Hertz Manero, para que el sistema judicial comience a reaccionar ante las denuncias del doctor Nieto, que son más de 100 denuncias con políticos involucrados, empresas involucradas, jueces involucrados, que no están avanzando con Hertz Manero, porque el sistema de Hertz Manero, como dijo el presidente de la República Mexicana ayer, el sistema judicial es incompetente, ineficiente, creo que dijo, y hay corrupción. Entonces, el doctor Saldívar se tiene que poner a trabajar en un programa antimafia que limpie a través de los consejos de la judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano, ¿no?, autónomo debería ser, que se encarga de la disciplina y de la limpieza de los sistemas judiciales, además de la administración. Ahí tienen que trabajar, porque si no, no puede el doctor Nieto trabajar con jueces mafiosos o jueces valientes que los asesinan, como asesinaron a un juez hace unas semanas en Colima. Entonces, no todos los jueces son corruptos, hay jueces valientes, mujeres y hombres, pero están siendo asesinados o amenazados, como hoy están amenazando al presidente de la República. Entonces, tenemos que apoyar el trabajo del doctor Nieto con una limpieza del poder judicial
y el doctor Hertz Manero, que ayer escribió un artículo en La Jornada, y si tú lo lees, Carmen, no sé si tuviste ocasión de leerlo, sí. Cuando lo escribe el doctor Hertz Manero parece un turista japonés. Describe a una red criminal de presidentes de la República y de gobiernos previos, y yo estaba esperando el final. ¿Qué va a hacer el fiscal general de la República al respecto? No, termina. Lo describe como un turista japonés y termina el artículo, como si él fuese un espectador, un turista. Entonces, él tiene que tomar partido de este problema que él bien describe. Está muy bien descrito, pero ese artículo lo podría haber escrito tú o yo, que no somos fiscales generales de la República. Pero Hertz Manero, en defensa propia, ahí lo estás colocando en la pantalla, ese artículo es un artículo de un turista japonés. Describe a la delincuencia organizada como si él fuese un académico de Columbia, como yo. Lo describe, y yo estaba entusiasmadísimo cuando lo leía. Decía, qué buena descripción. El fiscal va a decir algo al final. ¿Qué va a hacer? Voy a abrir una causa penal tipificada por delincuencia organizada contra los funcionarios de estos gobiernos que hicieron todo lo que describe ese artículo. Yo me quedé asombrado. Tanto es así que el periodista que me lo envió, que no voy a dar el nombre, le pregunté, discúlpame, ¿le falta un pedazo a ese artículo? ¿Lo leí bien? ¿Estás seguro que ese es el...? Entonces, el doctor Hertz Manero es un turista japonés que se dedica a dar discursos, a escribir artículos. Entonces, yo le pediría a la directora de La Jornada que, por favor, le pida a esos funcionarios que propongan algo al final, porque para eso está también... hay una sugerencia editorial para las personas que escriben artículos. Cuando yo escribí artículos para el New York Times, me acuerdo, me pedían, me decían, ¿puede escribir tal cosa? Porque un fiscal general de la República no puede escribir un artículo así, donde hace acusaciones gravísimas contra gobiernos anteriores, que a mi juicio tiene razón, pero que después no propone nada para desarmar a esas redes criminales. Entonces, ahí tenemos un problema, como te dije yo, en la segunda pata de la mesa. No se está combatiendo la corrupción política, que es la tercera pata de la mesa. La corrupción política sigue sin sentencias. Te doy un ejemplo, Carmen, para que quede claro, para que el cartel de Jalisco Nueva Generación no tenga tantos políticos. A mí me dicen que en México los funcionarios tienen que presentar declaraciones patrimoniales. Está muy bien que la presenten. Yo te pregunto a ti, Carmen, ¿alguien las corrobora a esas declaraciones patrimoniales? ¿Existen auditorías preventivas y aleatorias de esas declaraciones patrimoniales? No, no existen. Si yo presento una declaración patrimonial en México, nadie me revisa a través de una auditoría independiente si lo que yo declaro es verdad. Por lo tanto, los funcionarios públicos mexicanos declaran cualquier cosa. Esto lo debería saber Irma Sandoval. Si ella se llama experta en corrupción, no lo sabe, no tiene idea. Por lo menos no lo sabe, o miente. Yo creo que no lo sabe, no quiero asumir que mintió. No es una experta anticorrupción porque no está exigiendo de que haya un sistema de auditorías del Estado y auditorías ciudadanas que monitoree, que corrobore las declaraciones patrimoniales. Por eso es tan fácil para el cartel de Jalisco capturar a políticos a nivel municipal y de los estados, especialmente en Guanajuato. Entonces, hay un problema grave en México que no se está abordando, pero la buena noticia, y acá quiero terminar con la buena noticia, es que tenés, Carmen, que los controles patrimoniales de la UIF han aumentado enormemente. Hoy la UIF se equipara de igual a igual con las unidades de Alemania, de Estados Unidos y de Canadá, que debería ser un orgullo para México, y están colaborando con unidades de inteligencia de otros países de igual a igual. Así que es algo importantísimo para México que ese buen trabajo de un eslabón sea acompañado por el buen trabajo de los otros dos eslabones que le siguen, que es el de Saldívar y el de Hertz Manero. Si no, todo el buen trabajo del doctor Nieto va a quedar en la nada y él es uno de los amenazados de muerte por este cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, hay una lista de funcionarios. A mí me preocupa porque cuando ya la delincuencia organizada comienza a actuar como Pablo Escobar, que es algo que te acuerdas que mencionamos contigo como el umbral del dolor, cuando los carteles comienzan a atacar a los funcionarios del más alto nivel del Estado, incluyendo al presidente de la República, López Obrador, que está incluido en esta lista. Y cuando te encuentras ante una situación así, la única manera de
prevenir de que esta organización cumpla con su objetivo es desmantelar la cabeza política, judicial, empresarial y de sociedad civil del grupo criminal, de la delincuencia organizada. A ver, te doy una diferencia. La Unión Tepito no tiene... ¿Me das un segundo, Edgardo? Sí, ¿Me das un segundo? Perdón que te interrumpa, porque no quisiera dejar pasar porque estás diciendo cosas tremendas. Entonces, a ver, aquí déjame un segundo en lo que acabas de decir. Has hablado de una lista de funcionarios públicos que están amenazados. Lo has dicho por la información a la que tienes acceso. Al final de cuentas, has mencionado y también se ha confirmado por parte del gobierno mexicano que efectivamente ha habido amenazas en contra de funcionarios y se ha ratificado que el que estaba amenazado efectivamente era Omar García Harfuch. Has mencionado al secretario de Seguridad Pública de nuestro país federal. Has señalado también al canciller Marcelo Ebrard. Señalaste a Santiago Nieto. Desde luego a Omar García Harfuch, que ha sido la víctima del viernes de este atentado. Y dijiste también que estaría el presidente de la República en esta lista. ¿Lo estás diciendo en términos de análisis o hay información al respecto de si está efectivamente un documento, una información de inteligencia, algo específico en esa materia? Toda la información con la cual yo uso para vertir opiniones técnicas como esta no está basada en percepciones subjetivas o impresiones o especulaciones como las que yo leo de los supuestos expertos en México que hablan sobre el tema, que argumentan que es el comienzo de la batalla por la Ciudad de México o que politizan este atentado contra el secretario de Ciudadana, que fue la derecha o fue la izquierda. No, yo te estoy hablando con información que sale de los estados, que no necesariamente es el mexicano, que me informan, donde yo corroboro, como hacen los periodistas, que la información es veraz, que la información es confiable. Existe un audio que fue interceptado por órganos de inteligencia de un país, que no se puede decir de cuál, en donde se escucha que los nombres de las personas que este cartel, que este grupo criminal tiene en la mira para asesinar. Entonces es un audio, o sea, una lista de nombres, a eso me refiero con un listado, no un pedazo de papel, sino un listado de nombres que las agencias de inteligencia que hoy cooperan con México han logrado descifrar, que viene directamente de este cartel. Y cuando esto sucede, te insisto, más allá de la descripción que te acabo de decir, que es grave, sí, cuando esto sucede significa que un Estado está comenzando a causarle dolor a un grupo criminal que es mafia. Mafia, para que los que no están en este tema, significa una organización que tiene criminal, que tiene una dimensión política, una dimensión judicial adentro de la organización criminal, una dimensión empresarial que les da los camiones, los vehículos, los galpones, una dimensión de sociedad civil, que es la que ellos usan para capturar a la población con agua, medicinas, alimentos, etcétera, y una dimensión de sicarios, que son los que viste el otro día en las calles de México, en Lomas de Chapultepec. Entonces, esa es la diferencia entre mafia y una banda criminal como la Unión Tepito, que no es mafia. Entonces, tienen que entender que se están enfrentando a un pedazo del Estado mexicano que ha sido corrompido. Entonces, y esto no es una cuestión de derecha o de izquierda. A ver, la estructura de García Luna tenía gente en todos los partidos, incluyendo hay gente de García Luna que está trabajando en Puebla, bajo otro gobierno que creo que es el de Morena ahora. Entonces, no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de una organización criminal que penetra todas las esferas políticas de un país. Quiero que lo entiendan, porque en todos los países es así. En Rumania, en Italia, en Estados Unidos, cuando esto ocurría, en todos los países es así. Y cuando tú les causas dolor, Carmen, comienzan a atacar a las figuras de más alto nivel, presidentes, ministros, como ocurría en Italia, donde decenas de ministros fueron asesinados, generales, y en Colombia, donde asesinaban a un ministro del gabinete todas las semanas, en los años 90, 80, 3 de 4 candidatos presidenciales fueron asesinados en Colombia. México va hacia eso. Y el cartel de Jalisco Nueva Generación me lo ha confirmado, que estamos marchando hacia eso. Entonces, la única manera de prevenir eso es atacar estas 4 áreas que acabo de mencionar,
y dejar que el buen trabajo que ya está haciendo Santiago Nieto, por eso él está incluido en la lista, se refleje en un buen trabajo de Saldívar y de Hertz Manero, que no están haciendo su trabajo bien. Entonces, son opiniones técnicas que salen de información del Estado, ya sea mexicano o de otros países europeos o de Estados Unidos o de otros países diversos que tienen información sobre este fenómeno, porque te dije, hay miembros del cartel de Jalisco en Italia, por ejemplo, te lo decía el viernes en CNN. Entonces hay que extraditarlos hacia México, para que México haga justicia. No todos tienen que ser extraditados a Estados Unidos. Hacia Estados Unidos hay 11 extradiciones pendientes del cartel de Jalisco Nueva Generación, que es por eso que están intentando paralizarlas, para que el Estado mexicano se arrodille, como se arrodilló en el Culiacanazo de octubre del año pasado, ¿no? Cuando no hubo otra solución que entregar al hijo del Chapo Guzmán, no había otra, porque el pueblo mexicano, la población civil estaba siendo masacrada en las calles de Culiacán. Entonces, si yo hubiese sido el presidente, hago lo mismo que hizo él. Tenés que entregarlo al hijo, porque si no, más muertes, incluyendo los soldados estaban rodeados por cientos de paramilitares. Quiero aclarar esto. Pero quedó arrodillado el Estado. Entonces, el cartel de Jalisco quiere hacer lo mismo. Quiere que el Estado mexicano se arrodille, frene las extradiciones, frenen los congelamientos que ya se llevaron adelante, para que ellos vuelvan a la normalidad. Operar con protección política, protección judicial, protección empresarial y protección de la sociedad civil. No puede ser. El Estado mexicano tiene que acelerar estas extradiciones, acelerar el procesamiento penal de las denuncias del doctor Nieto, que son más de 100 denuncias que no han sido todavía procesadas judicialmente, y desmantelar a este cáncer que viene causándole ríos de sangre, con decenas de miles de desapariciones forzadas, cientos de miles de asesinatos. Esto tiene que acabar en México, como comenzó a acabar en Colombia y terminó en Italia y está terminando en Rumania. Hay 67 democracias que lo han hecho bien. México tiene que formar parte de ese grupo y ser la número 68. Y eso es lo que estoy proponiendo ahora para terminar con este cáncer y no tengamos una situación en donde gente inocente, como esta señora que estaba caminando cerca del atentado del viernes, fue asesinada por una de las balas que se cruzó, una señora trabajadora. El pueblo al final, la población civil, es la que sufre más este efecto. Yo estoy recomendándole al presidente que ya no viaje en aerolíneas comerciales, tiene que comportarse como un presidente en situaciones similares, ¿no? Tiene que dejarse, porque él le debe su responsabilidad hacia México, no solamente hacia proteger su propia vida, sino hacia México. Entonces no puede seguir viajando en aviones comerciales, tiene que mejorar su sistema de custodia, tienen que asumir que la custodia del presidente ha sido infiltrada, no estoy culpando a nadie, pero tienen que asumirlo porque eso ocurrió en todos los países donde yo trabajé. La custodia del presidente de Afganistán estaba infiltrada por los talibanes, la custodia del presidente, del primer ministro de Líbano estaba infiltrada. Tiene que asumir que su seguridad tiene que mejorar muchísimo, porque al fin y al cabo el cartel de Jalisco Nueva Generación no solamente es una amenaza a la vida humana, sino también es una amenaza a la estabilidad política de México. Porque lo que los grupos criminales quieren hacer es deshacerse de cualquier gobierno que comience a hacer las cosas bien y colocar a otro gobierno títere. No va a cambiar de partido. Colocarán a otro político, y en donde ellos colocan financiamiento de campañas electorales, en donde no hay auditorías hoy en México. Venimos hablando de esto hace muchos años. No existen las auditorías de campaña y de precampaña, no hay ni auditorías de FEPADE preventivas, ni auditorías del INE preventivas, ni de la Auditoría Superior de la Federación preventivas, y menos aún auditorías ciudadanas, como hacen 67 democracias, en donde redes de ciudadanos y ciudadanas auditan a las campañas políticas. Hoy el proceso electoral mexicano es un regalo de Navidad para la delincuencia organizada, porque colocan a sus políticos en las listas. Eso se lo vengo explicando a senadores y diputados hace 10 años, me dan la razón, me dicen que eso ocurre, pero nunca toman una decisión colectiva para promover una ley antimafia que aborde el tema de auditorías. Esto es lo que debería estar diciendo Irma Sandoval, esto es lo que debería estar haciendo el INE, esto es lo que debería estar haciendo FEPADE, ¿no? Y el doctor Ortiz Pinchetti, que sabe de estos temas, que está en el tema electoral, es un hombre honesto y valiente como el doctor Santiago Nieto, está en el gobierno de López Obrador, pero está aislado. No se puede trabajar solamente con un eslabón en una cadena, necesitas más eslabones todos juntos.
Entonces, todo lo que estoy proponiendo son soluciones, son propuestas para que este gobierno continúe haciendo lo que está haciendo, pero lo haga mejor y con mayor impacto en el desmantelamiento criminal. La buena noticia es que en el tema de desmantelamiento patrimonial, que es una de las 4 patas antimafia, estamos viendo un mejoramiento enorme que no se veía claramente durante el gobierno de Peña Nieto y no se veía durante el gobierno de Fox ni de Calderón. Hoy sí se ve eso. Se ve, pero no es una opinión subjetiva. Están los números, están las extradiciones. Hoy en día México está siendo proactivo en su política antimafia desde el ángulo patrimonial y no solamente reactivo ante las demandas norteamericanas o de los europeos. O sea que eso es una buena noticia. Entonces, este atentado que ocurrió el otro día, trágico atentado, porque murieron policías, murió una señora inocente, una civil, tienen que evitarse tomando estas medidas a corto plazo. Y yo le pido a la sociedad mexicana que coloque presión sobre Hertz Manero y sobre Saldívar, que ponga presión pacífica sobre esta gente para que podamos salvar más vidas hacia el futuro y no se vuelvan a repetir estos hechos como los del viernes pasado. Hubo atentados en la Ciudad de México y tú recordarás, Carmen, para los que no son expertos que hablan de que ahora comienza la batalla de la Ciudad de México, hubo atentados en el pasado, hace más de 10 años, ahí creo que fue en Pedregal, encontraron a un equipo de paramilitares con un lanzagranadas que estaba esperándolo a José Luis Santiago Vasconcelos antes de que llegase. O sea, era un atentado. Descubrieron las armas, lo estaban esperando a José Luis Santiago Vasconcelos para volarlo de un granadazo. Esos atentados han ocurrido hacia el pasado, no es que comienza ahora, no es que comienzan con este gobierno. Pero tenemos que evitar de que se vuelvan más frecuentes y ahora especialmente que hay una lista de funcionarios del más alto nivel como blancos de un cartel, tenemos que evitar que estos grupos criminales se transformen en el cartel de Medellín y comiencen a hacer explotar aviones, asesinar presidentes y ministros. Queremos evitar esto. Y la forma en que Colombia terminó con esto fue aplicando estas acciones que las comenzaron a aplicar antes de Uribe, no comenzó con Uribe, comenzó antes de Uribe. O sea que esto es algo que quiero dejar en la cabeza de la gente que nos está escuchando y de los responsables, como Hertz Manero, que escriben estos artículos en periódicos como si fuesen turistas japoneses, que a mí me parece es un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano que un fiscal general de la República en ejercicio describa una red criminal y se quede como indignado al final del artículo de que eso existe. Bueno, para eso está él. Si él cree todo lo que escribió ahí en ese artículo en La Jornada, tiene que explicarle al pueblo mexicano qué es lo que va a hacer contra esos gobiernos que cometieron los delitos más graves que él bien describe en ese artículo de ayer. Entonces, hay un problema de fondo en este gobierno de López Obrador en la medida que su eslabón judicial no está coordinando con el Poder Ejecutivo, que ahí está Saldívar, que hay un Poder Judicial independiente, no es responsabilidad de López Obrador, pero el presidente tiene que llamarlo a Saldívar de igual a igual y decirle, a ver, presentame un plan antimafia, ¿qué vas a hacer con tus jueces? Si el presidente de la República, dime si me equivoco, Carmen, ayer en una mañanera sale a decir que hay corrupción en el Poder Judicial y en el sistema judicial, bueno, tiene que hacerle una llamada al doctor Hertz Manero y al doctor Saldívar a decirle, bueno, elaboremos un plan antimafia para terminar con esta corrupción que nos está paralizando a todos estos casos. Entonces, el pueblo necesita saber qué se va a hacer. El Congreso no se puede quedar como espectador, tiene que formar una comisión antimafia como la formaron todos los países que tuvieron esta tragedia por décadas, por años, asesinando a personas, a población civil. Una comisión antimafia es una comisión legislativa operativa antimafia que monitorea diariamente cómo se implementan las leyes antimafia y llama a los titulares de cada institución, de las 12 instituciones antimafia que deberían estar trabajando en México, de las cuales solo trabaja 3 de las 12. En México trabajan solamente 3 de las 12 instituciones que deberían estar trabajando. El Congreso, la Comisión Antimafia del Congreso debería estar llamando a las titulares, a las personas encargadas de esas instituciones, a dar cuentas frente al Congreso por qué no actúan, por qué no aplican la ley. Entonces, hay mucho trabajo por delante para evitar atentados como los que sucedieron el viernes pasado, Carmen. Y esto es algo que se puede resolver si existe no solamente discurso,
no solamente si el Congreso se promulga, si el Congreso genera resoluciones de repudio al atentado, sino que se pone a actuar con una comisión antimafia que genere presión desde todos los partidos. En esa comisión todos los partidos tienen que estar representados para que se implementen las leyes antimafia. Y tiene que aprobarse, y eso inmediatamente, que es un misterio para mí por qué toda esta gente que se dice de izquierda en México no promueve una ley de auditoría ciudadana, que es algo que tiene Brasil, que tiene Paraguay, que tienen todas las democracias del mundo. ¿Por qué no quieren que los ciudadanos y las ciudadanas de manera autónoma, sin que ningún partido se meta, autónomas se constituyan en redes de auditoría de municipios, de contrataciones públicas, de juzgados, de fiscalías? Así funcionan las democracias modernas, Carmen. ¿Cómo puede ser que un partido que se autodenomina de izquierda no proponga una ley de auditoría ciudadana cuando yo se la propuse cara a cara a Monreal, que creo que está en el Congreso? Adelante de mi equipo nos dijo, parafraseando, no, acá en México no se le puede dar tanto control a la ciudadanía. Entonces, eso es algo que te está diciendo un tipo que pertenece a un partido de izquierda, que se supone que es de izquierda. Entonces, no existe un país que haya tenido éxito antimafia sin ese eslabón de auditorías ciudadanas, donde la ciudadanía se constituya en auditores y auditoras. Eso es un trabajo voluntario, como decía el famoso científico político, filósofo francés Alexis de Tocqueville. Los ciudadanos tienen que aprender lo que significa contratos voluntarios, trabajo voluntario, sin contrataciones, sin dinero de gobiernos, para darle un pedacito de su día como ciudadanas y ciudadanos al auditar a sus funcionarios públicos de manera diaria. Esta propuesta no tiene partido, tendría que ser inmediatamente aprobada por el Congreso. Sin embargo, ahí está la propuesta de ley que les enviamos hace años, las tienen cajoneadas en el Congreso y en la Asamblea del DF. Ahora no se llama Asamblea, se llama creo que Congreso del Gobierno de la Ciudad de México. Pero es una pena porque hay muchos elementos que se pueden implementar que siguen sin estar implementados. Entonces, para evitar más atentados hacia futuros, para evitar que el Mencho esté actuando como un Estado dentro del Estado, tenemos que aplicar estas medidas de manera coordinada e ir avanzando de la misma manera excelente que está avanzando el doctor Santiago Nieto y que está avanzando Inteligencia Militar, que está dando un muy buen trabajo. Inteligencia Militar tiene a mujeres y hombres dentro de sus filas, y no estoy hablando de los soldados uniformados haciendo retenes. Inteligencia Militar es un órgano de inteligencia que infiltra, que obtiene información, como la que te acabo de mencionar, audios con las listas de funcionarios que piensan asesinar. Inteligencia Militar es un órgano que está trabajando muy bien, coordinando con los órganos de inteligencia civil, pero necesitan el acompañamiento de los Hertz Manero, que en vez de estar escribiendo artículos en La Jornada inconsecuentes, debería estar llevando adelante estas medidas que estamos proponiendo, Carmen. Doctor Edgardo Buscaglia, bueno, pues estamos a la espera de que el doctor Alejandro Gertz Manero, del cual has hablado ampliamente esta mañana, pues dé un mensaje. El anuncio, la invitación la giró el día de ayer. Ayer por la noche envió un mensaje a los medios de comunicación para avisar que entre las 9 y las 10, todavía no sale, pero entre las 9 y las 10, que estamos en pleno momento para que terminemos esta hora, el doctor Alejandro Gertz Manero emita un mensaje. Hay varios temas, desde luego los acabas de analizar con toda pulcritud. Estamos hablando por lo pronto del atentado del viernes. Seguimos preguntándonos por qué no de inmediato la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del caso del atentado contra Omar García Harfuch, por un lado. ¿Por qué nos atrajo el caso de Guanajuato, que también tiene ingredientes evidentemente que hacen pensar que debe atraerlo de inmediato la Federación por tratarse de crimen organizado? Entonces tenemos por lo pronto, dos grandes asuntos: la circunstancia del cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato y los acontecimientos recientes ahí, y desde luego el atentado y la gran preocupación que genera en la sociedad mexicana pues esta señal del crimen organizado que es capaz de hacer lo que hicieron el viernes pasado. Pero la Fiscalía, por las razones que ahora espero el fiscal anuncie y explique a la sociedad mexicana en cualquier momento, pues no ha traído estos casos.
probablemente lo anuncie ahora. Estoy adivinando. A ver, no sé si tenemos un minuto, pero mira, no quiere atacar la dimensión política de la delincuencia organizada, Hertz Manero. Yo no puedo creer que sea un ignorante, es un hombre culto, ha estado en funciones previamente con Fox, tengo entendido, es un hombre que ha estado con el PAN, sabe perfectamente lo que hay que hacer. Por ejemplo, en todo pacto federal del planeta, Carmen, del planeta Tierra, pacto federal como el mexicano, ¿no? Cuando hay un caso como el del atentado contra García Harfuch, siempre en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, pactos federales, la Fiscalía Estatal o la de la Ciudad de México atrae la causa tipificando asociación delictuosa, tipificando homicidio, tipificando intento de homicidio. Eso lo hace la Fiscalía de la Ciudad de México o la Fiscalía de Río de Janeiro. La Fiscalía Federal brasileira o la alemana o la norteamericana inmediatamente tipifica delincuencia organizada y lavado de dinero. Inmediatamente. ¿Qué es lo que está haciendo Hertz Manero? ¿Por qué no atrajo la causa? La pregunta la hiciste tú. Yo te estoy dando el contexto internacional porque es lo que yo hago. Yo he trabajado en Brasil, he trabajado en Argentina, también un pacto federal, he trabajado en Alemania, he trabajado en Estados Unidos, obviamente. Es algo que es lógico. ¿Qué hace Hertz Manero? Segundo punto. Los acontecimientos de Guanajuato, los que yo vi por video, no me lo contaron, son abusos de derechos humanos fundamentales de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, donde están aplicando técnicas policiales que yo he visto bajo el gobierno de Pinochet o bajo el gobierno de Trump, en donde se están abusando de los derechos humanos de estas personas, se los están torturando en el video. El doctor Hertz Manero tiene la obligación de aplicar las convenciones nacionales las convenciones de las Naciones Unidas que abarcan los derechos humanos violados por el gobierno de Guanajuato. Hay 14 convenciones de las Naciones Unidas que abarcan estos abusos de derechos humanos que ustedes vieron en videos. Eso es un tema para Hertz Manero, no para el Estado de Guanajuato. Es algo que para mí es increíble que Hertz Manero, nuevamente, como ayer en el artículo de La Jornada, esté como un espectador japonés, viendo que esto sucede. Cuando en Estados Unidos se le violan los derechos humanos, no bajo este gobierno de supremacistas blancos que tienen ahora, sino bajo los gobiernos previos, y espero que el próximo de Biden, normalmente cuando se ve que se le violan los derechos humanos a la población afroamericana, inmediatamente envía al FBI para investigar paralelamente al Estado. No quiere decir quitarle atribuciones al Estado. Paralelamente tiene que investigar con diferentes tipificaciones penales. ¿Se comprende, Carmen, lo que digo? Entonces, si no hacen eso, lamentablemente Hertz Manero le está ocasionando un vacío institucional a México que aumenta la delincuencia organizada de Estado que vimos en el caso de Guanajuato. Porque lo que tú viste en el caso de Guanajuato es delincuencia organizada de Estado. Delincuencia organizada, yo le explicaba a un colega de tu equipo, no es solamente drogas, no es solamente narco, es también tortura de la oposición. O sea, toda red que cometa delitos de alto impacto social por motivación económica o material, dice la Convención de la ONU, no solo económica, material también, como mantener el poder, es delincuencia organizada. Entonces, Hertz Manero no puede mantenerse al margen de estos atropellos, de estos abusos atroces a los derechos humanos que yo he visto a través de los vídeos que me envían desde México. Era diario, tortura, frente a mí, yo la estaba viendo. O sea, eran episodios que en este caso no tenían una connotación racista, como el caso norteamericano, donde estabas viendo a policías torturando a personas en las calles. Entonces, esto tiene que atraerlo también la Fiscalía General de la República, y si no saben cómo hacerlo, se lo explicamos gratis cómo se hace. Tenemos gente en nuestros equipos que se han dedicado a estos temas hace muchos años y que han trabajado hace muchos años en México y en el exterior, que le podemos explicar a Hertz Manero cómo se hace, pero que lo hagan, por Dios, porque si no, van a multiplicarse hechos similares hacia el futuro. No importa que el que lo haga sea de la oposición o de Morena. La vida humana no tiene partido. Se tiene que proteger la vida humana, sea el partido que sea.
que violó sus derechos humanos y por lo tanto hacia eso va la propuesta. Así que te agradezco el comentario porque me hiciste acordar de un tema que a mí me dejó helado cuando lo veía. Yo me preguntaba, ¿dónde está la Fiscalía General de la República? Bueno, gracias. No te quiero sacar más tiempo porque eso es algo esencial. No, pero me pareció... déjame decirte, al contrario a ti, doctor Edgardo Buscaglias, déjame cerrar con esto, porque ya inició la conferencia del doctor Alejandro Gertz Manero. Ahora mismo vamos a recuperar todo para que el público tenga la información completa de lo que está diciendo Gertz Manero. Solo te adelanto que se está refiriendo en esta primera parte, no sé si sería el único tema, pero en esta primera parte se está refiriendo el doctor Gertz Manero a una importante captura, por cierto, una importante captura que realizó la Fiscalía General de la República a un personaje, José Ángel Casarrubia Salgado, líder o uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y bueno, vinculado al tema de los 43 muchachos estudiantes del caso Ayotzinapa. Esta muy relevante captura, así lo ha dicho el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que ayer subió, en estas horas ha subido un mensaje señalando que la captura es relevante. Este Centro de Derechos Humanos que representa a los chicos de Ayotzinapa y a sus familias. Bueno, pues ese es el tema del arranque de la conferencia del doctor Gertz Manero, de la cual hablaremos más adelante después de que sea más importante escucharlo a Gertz Manero que a mí en este momento, pero México está lleno de capturados, lleno de capturas. ¿Cuántas capturas hubo ligadas al caso de Ayotzinapa? Decenas de capturas. Hubo mucha gente capturada, torturada, que ha sido capturada y detenida extrajudicialmente. México está llena de capturas y está llena de fosas comunes. Necesitamos que se procesen a los políticos vinculados a Ayotzinapa, a los empresarios de los centros comerciales que estaban vinculados presuntamente a las autoridades políticas del Estado, a quien sea que está en la cúpula de la organización criminal y no solamente a los gerentes operativos a quienes se los acusa, a veces sin motivación, a veces con motivación, de este tipo de delitos. Está lleno de capturas, lleno de capos capturados México. Lo que no vemos es desmantelamiento de políticos, desmantelamiento de jueces y fiscales involucrados en la delincuencia organizada, que en el caso de Ayotzinapa seguramente también los hay, porque es un crimen de lesa humanidad con delincuencia organizada detrás. Entonces, Gertz Manero tienen que prenderse las lamparitas de Gertz Manero y dejarse de realizar conferencias de prensa políticamente correctas para que la izquierda caviar y la derecha estén satisfechas, o tiene que ponerse a desmantelar a la organización que él bien describió en el artículo de ayer. Ayer describió perfectamente a la organización criminal que él piensa que cometió delitos graves. Quiero ver a todos esos elementos de la organización que él describió en el periódico imputados por delincuencia organizada. Cuando yo vea eso, comienzo a aplaudir, pero no antes. Mientras sean gerentes operativos, pistoleros, los políticos detrás del crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa tienen que ser detenidos, imputados por diferentes tipos penales. Hasta que no veamos eso, no vamos a ver que la impunidad termina. Vamos a seguir viendo conferencias de prensa, capturas y capturas y capturas. Capturas de Calderón, capturas de Fox, capturas de Peña Nieto, miles. Pero los ríos de sangre continúan. Así que esperemos que traiga buenas noticias Gertz Manero y que haya escuchado algo de lo que estamos diciendo. A ver si se le prende un poco la lámpara. Doctor Edgardo Buscaglia, pues vamos a escucharlo ahora después de esta pausa y por lo pronto te agradecemos mucho, como siempre, tu presencia en este programa. Hasta la próxima, doctor. Gracias, Carmen. Felicidades. Hasta prontito. Gracias a ti, gracias, doctor Edgardo Buscaglia. Pues ahí nos dejas varios temas de alto impacto y de alto calibre. Déjeme presentarle a las 10:07 en el tiempo el centro un resumen de noticias. Vamos a un recuento de asuntos importantes de las últimas horas y volvemos. Ya le cuento con más detalles lo que está planteando el fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero, esta mañana, 30 de junio 2020. Lo mejor de Aristegui Noticias. El subsecretario de Prevención